Saludos amigos, esta vez vamos a conversar con la cardióloga Reina Maciel Bautista. Con ella, tal y como acabamos de anunciar, vamos a hablar de cardiología. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Martina, por la invitación a tu espacio. Bienvenida otra vez. Doctora, ¿cuándo debemos pensar en el cardiólogo? ¿A qué edad? Mira, cualquier edad es una edad factible para nosotros pensar en ir a un profesional de la salud que nos pueda dar una orientación a aquellos pacientes que son sanos, y los enfermos ya deben de ir al cardiólogo. A partir de los 40 años, toda persona sana debe de acudir al cardiólogo por lo menos una vez al año. Pero hoy sabemos que por los estilos de vida que nosotros hemos adoptado, pues tenemos enfermedades que ocurren más temprano. Es decir, nosotros vemos pacientes de 30 años que mueren de un infarto. Nosotros vemos pacientes de 22 años que son hipertensos. Entonces, después, a los 20 años es el screening, se inicia el screening cardiovascular del paciente. Es decir, cuando el paciente acude a su cardiólogo ya de adulto por primera vez para revisar todo. Y después de ese paciente, si continúa sano, a los 5 años nosotros hacemos otra revisión. Y así sucesivamente hasta que el paciente llegue a los 40 años, si el paciente llega sano. Si el paciente pues presenta alguna enfermedad o algún cambio, entonces se hace el screening a edades más tempranas. ¿Hay algún síntoma por el cual una persona deba pensar en un cardiólogo inmediatamente? Claro que sí. Mira, uno de los signos más importantes y que nadie les presta atención es el orinar muchas veces por la noche. Eso se llama nicturia y se presenta muchas veces en los pacientes que son hipertensos. Y ese es un signo que le está dando indicio de que algo no anda bien. Igual que cuando usted pues se marea muy frecuentemente, incluso si usted pierde el conocimiento, pacientes que presentan dolor torácico, eso es un signo de alarma que debe de ir sí o sí al cardiólogo también. Pacientes que se cansan, se fatigan con frecuencia, son pacientes que deben de ir al cardiólogo. Los pacientes diabéticos, ¿por qué deben de estar muy de mano con un cardiólogo? Lo que pasa es que la diabetes es la principal causa de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Es decir, la diabetes produce que las grasas penetren a las arterias y que se dé una enfermedad que se llama aterosclerosis. Esa enfermedad aterosclerótica es la que cierra los vasos por placas de grasa que se llaman placas de ateroma y que lleva a ese paciente a que le pueda dar un infarto, le pueda dar un accidente cerebrovascular, le pueda dar una enfermedad arterial periférica, que no es que es infrecuente en la población, sino que es más frecuente que se presente en pacientes diabéticos. Entre los menores de edad, de 18 hacia abajo, se han incrementado también los infartos. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen alguna explicación al respecto? En la población pediátrica, que es pacientes que están de 18 años abajo, es más frecuente que nosotros encontremos arritmias y que el causante de una muerte súbita en esta población sea una arritmia, porque no se hizo un screening a tiempo y no se determinó que ese paciente tenía un factor predisponente para eso. Entonces, igual que en pacientes jóvenes, la principal causa de que ellos mueran es una enfermedad de nacimiento, o sea, que se llama miocardiopatía hipertrófica, que le detonan una arritmia y esa arritmia es la que lo mata. Lo que pasa es que muchísimas veces no se hacen necropsia, o sea, no se lleva al paciente al estudio y por eso no se determina. Pero si un paciente hizo una muerte súbita, o sea, antes de 35 años, todos esos pacientes deben de irse a estudiar ese cuerpo, porque esa es una enfermedad genética. Es una enfermedad que puede padecerlo otro familiar de ese paciente. Por ejemplo, un hermano más pequeño puede padecer esa enfermedad y en ese hermano más pequeño que aún queda vivo, nosotros pues podemos hacer prevención. ¿Esto lo heredan de algún familiar? ¿No tiene que ser directamente de su mamá? Es una enfermedad que se hereda por mutaciones, ya sea del padre o la madre, anomalías en los genes de ellos. ¿Qué tan preocupados están ustedes los cardiólogos por el incremento de los infartos entre personas jóvenes tras el COVID? Bueno, yo soy de las personas, yo soy muy pro vacuna. ¿Por qué? Porque si la vacuna del COVID hubiese sido tan mala, la población ya se hubiese eliminado de la tierra. Entonces, no es menos cierto que ciertas vacunas del COVID, no todas,
pues conferían un factor que era protrombótico, pero ya ese factor protrombótico debió de desaparecer. Y en esta altura ya ese factor debe de estar desaparecido. Entonces, hay pacientes que no es la vacuna del COVID, sino que tienen ya factores múltiples que le confieren un riesgo para que puedan padecer una enfermedad como un infarto. Es decir, que no tiene nada que ver a su punto de vista. No siempre tiene que ver son con muchos. El COVID se ha relacionado más la vacuna con miocarditis, que es una inflamación del corazón secundaria a una respuesta inmunitaria. O sea, la respuesta inmunitaria que lleva las vacunas, pues puede provocar una miocarditis y el paciente fallecer, pero los pacientes por miocarditis o hacen falla cardíaca o mueren de manera aguda, o sea, y no son todos los pacientes que hacen esto. Doctora, la gente tiene confusión. ¿A la gente realmente les da un preinfarto o un infarto? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos patologías? El término preinfarto no existe. Lo que existe es el término angina. Entonces, para los médicos, lo que pasa es que los pacientes lo interpretan así. Cuando te da un infarto es cuando se ocluye un vaso del corazón que lleva sangre al músculo del corazón. Se ocluyó ese vaso, se cerró, no permite que le pase sangre a ese músculo se muere, por eso se llama infarto. Entonces, el preinfarto, lo que la gente le llama preinfarto es cuando el paciente hace un dolor torácico y se determina que el paciente tiene una condición que le confiera una oclusión parcial de ese vaso, que inmediatamente pues se restablece el flujo, el paciente está normal. Entonces, el término, ¿quiénes hacen eso? Muchos los pacientes diabéticos que hacen angina, que son pacientes que tienen cardiopatía isquémica estable, es decir, hacen anginas porque tienen un daño vascular ya establecido, pero todavía no tienen esos vasos totalmente cerrados u ocluidos. Ok, doctora, antes de que terminemos, yo quiero que usted le mande un mensaje a quienes nos están viendo de la necesidad de cuidar la salud cardiovascular. Bueno, pues hoy en día y desde hace muchísimo tiempo la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. No es el cáncer, no son los accidentes, es la enfermedad, no es el VIH, como muchísima gente piensa, es la enfermedad cardiovascular y por lo tanto nosotros debemos hacer énfasis en esto para prevenirla, porque lo que usted previene, usted retrasa la aparición de eso y eso obviamente pues se va a manifestar en una vida un poco más larga. Muchas gracias, doctora. Siempre a tus órdenes, Martina. Amigos, ya escucharon a la doctora Reina Maciel Bautista y las recomendaciones que ella nos hace para que cuidemos nuestra salud cardiovascular. Volvemos con ustedes.